Amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente aquí en Triángulo de Letras, el día de hoy y durante estos días transmitiendo con muchísimo placer, enorme orgullo, gran gusto, nada menos que desde el mejor marco literario que podría haber, no solo en el país, sino quizás en toda América Latina, la Feria Internacional del Libro. Estamos en la 27ª edición de esta, que no es otra cosa más que una fiesta librera, una fiesta lectora, una fiesta de las artes, de las letras, pero sobre todo que celebra la buena escritura, la buena literatura, y a mí me da mucho gusto recibirlos el día de hoy, que vamos a platicar en principio de un contexto que tiene que ver directamente con nuestras letras, con las letras no solo mexicanas, no solo latinoamericanas, sino también con las letras europeas, las letras ibéricas, y para ello, bueno, pues en principio me gustará muchísimo presentar las semblanzas de los autores que el día de hoy nos acompañan, bueno, para que los conozcamos un poco más, y ahorita regresamos y continuamos nuestra conversación. Tina Rivera Garza nació en Matamoros. Es una mujer con enorme capacidad creativa y literaria. Posee el doctorado en Historia Latinoamericana y ha impartido cátedra en diversas universidades de México y los Estados Unidos. Fue acreedora de los Premios Nacional de Novela José Rubén Romero, Nacional de Cuento Juan Vicente Melo y el Internacional Ana Segers. A lo largo de su carrera, ha publicado novela, cuento, poesía y ensayo, como el que nos presenta en esta ocasión, un análisis sobre la impronta de las palabras en el momento actual. Elmer Mendoza, premiado y reconocido como uno de los grandes escritores mexicanos contemporáneos. Considera sobre todo ser un apasionado formador de novelistas. Recibió los Premios Nacional de Literatura José Fuentes Mares y el Tusquets Editores de Novela. Ha publicado novela, cuento y obras de teatro. En esta ocasión nos presenta la nueva edición de su clásico Tranca Palanca, colección de 23 relatos considerado ya un imprescindible de nuestras letras. Ginés Sánchez nació en 1967 en Murcia, España, donde completó estudios de Derecho y posteriormente se dedicó a vagar por el mundo, consiguiendo residir en muchos sitios de Europa y América Latina. Trabajó en actividades diversas como recepcionista, guía de turistas, camarero, repartidor de periódicos, entre otras cosas. Fue ganador del Premio Tusquets Editores de Novela precisamente por Los Gatos Pardos, su segunda novela. Pues en principio, con muchísimo gusto saludo a Cristina Rivera Garza. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí en Triángulo de Letras. Un gustazo. A Elmer Mendoza, quien es también una figura reconocidísima de nuestra literatura y a quien me da particularmente también mucho gusto saludar. Elmer, muchas gracias. No, gracias a ti. Y finalmente, y no por ello en último lugar, a mí recién conocido y quizás para muchos de nosotros recién conocido, pero también con enorme placer, Ginés Sánchez. Muchas gracias, Ginés. Como dicen acá, al contrario, gracias a ti. Ahora conocemos un poco mejor a los autores que el día de hoy nos acompañan aquí en Guadalajara. ¿Qué les parece si además de ello revisitamos, y ahora sobre eso quiero platicar un poco más con Elmer Mendoza, Tranca Palanca, este texto nodal de nuestras letras? Si usted cree en el destino, sabrá, por tanto, que ningún encuentro es casual. Supongamos que sucede en el cruce de Boulevard Madero y Obregón. Usted, humilde, viene humilde en su también humilde carro viejo amarillo chocado, ninguneado y semáforo en verde. El señor Botas Piel de Avestruz, joyería vaquera, indumentaria, llega por Madero. Rojo para él. Sin embargo, se pasa. Auto enfrente. Ligero contacto de defensas. Usted, bájese tranquilo. Le espera una reconfortante discusión del siglo XIV. No reclame. Sonría. En el momento en que el señor lo amenace vociferando que va a sacar su arsenal, usted, serenamente, dígale, saque para orinárselo. No se le ocurra usar la palabra mear, es demasiado clasista. Revisitar Tranca Palanca, ¿qué significó para ti? ¿Todavía le hayas contexto, funcionalidad, coyuntura? Sí, pues bueno, y bueno, continuando con la idea de Cristina, es que cuando yo escribí Tranca Palanca, que fue en los años 80, pues estaba en una etapa que tenía urgencia
por mostrar lo que podía hacer. Es decir, todos los aprendizajes que había hecho en mis lecturas, en mis observaciones, en las prácticas de escuchar a la gente hablar, pues yo tenía mucho interés en pasarlas a un discurso. Y lo hice y ese fue el resultado. Y en esa época el libro le desconcertó mucho a los lectores que tuvo mientras uno lo tomaban de ejemplo de cómo se pueden escribir algunas cosas, otros pues de plano lo eliminaron, ¿no? Entonces ahora en esta revisita, la maravilla ha sido eso, que poder, igualmente yo he madurado bastante, digamos, en estos años, y también tiene mucho que ver con lo que sería la habilidad que yo pude tomar para contar las historias largas, para escribir mis novelas. Naturalmente, y además parte, ¿no?, del proceso creativo y de la satisfacción del escritor. Tendría que ver con lo que estamos cruzando, no solo a nivel social, no solo a nivel político, sino también, y de acuerdo a lo que has escrito tú, a nivel literario, los muertos indóciles. Qué infortunio que los muertos sean indóciles, o en este sentido, qué afortunado o qué oportuno que lo sean. Coméntanos un poco, por favor. Y qué urgente también que lo sean. Los muertos indóciles es parte de un verso de un poema de Roque Dalton. Bien. Y ahí lo que está tratando de llamar la atención es acerca de cómo los muertos cada vez hacen más preguntas y cada vez quieren inmiscuirse más en nuestras conversaciones cotidianas. La intención de que este libro llevara ese título tiene mucho que ver precisamente con dos de los ejes que yo creo que están determinando mucho nuestras conversaciones sobre escritura de hoy. La primera es, por supuesto, la revolución digital de nuestros días, que como bien se ha dicho nos ha venido a mover el tapete de maneras fuertes y fundamentales. Y la segunda, que tiene mucho que ver con los contextos, con las comunidades donde la literatura, donde el lenguaje se genera, y donde yo creo que es nuestra responsabilidad también devolverlo, regresarlo ahí. Hice una anotación, si podemos acercar Sí. el ejemplar de tu libro, de esto de los muertos indóciles, y dime tú si en mi lectura yo comprendí o no tu texto. Yo estoy anotando acá que los muertos indóciles no es otra cosa, o mucho más allá, que imágenes del idioma que construimos abrevando del contexto social en que éste se genera. ¿Estoy bien? Pues a mí me parece una excelente manera de concentrar muchas de las ideas que van en el libro. En efecto, yo no concibo lo literario ni a ningún tipo de escritura como aislada o en una torre de marfil. De hecho, lo que estoy tratando de hacer aquí es volver más visibles las múltiples conexiones que se generan en el lenguaje desde autorías múltiples hacia las comunidades donde el lenguaje está vivo, de donde lo estamos retomando continuamente. Entonces, creo que no olvidar las dos cosas, nuestros instrumentos que están cambiando, presentan retos especiales en maneras de enunciarnos hoy, maneras de comunicarnos, de poner el libro allá afuera, pero también el otro gran reto que estamos viviendo en contextos de mortandad extrema y por desgracia a México le ha tocado jugar un papel tristemente espectacular ahí. Yo creo que todo eso tiene que ver con las conversaciones que estamos generando en la escritura. Si estamos escribiendo de manera planetaria, como estoy argumentando en uno de estos capítulos, o si estamos escribiendo más ficción documental que novela histórica, si estamos utilizando estrategias de apropiación y de desapropiación con este tipo de lenguajes, yo creo que ambas cosas están inmiscuidas, nuestros instrumentos y también nuestros contextos. Y es ahí donde creo que si van a seguir siendo relevantes nuestros textos, es ahí donde se va a decidir su relevancia. Fíjate que a mí me gusta el libro de Cristina, porque yo utilizo los muertos como personajes, pero leyendo tu libro me di cuenta que los muertos tienen más categorías de las que como yo los había pensado. Por ejemplo, viendo tu libro, son muertos que siguen hablando, muertos que tienen mensajes, Muertos que no digamos se van, hasta llegar sí. a los fantasmas, que también es otra categoría de los muertos y que también, digamos, dentro de la ficción funciona en otro contexto también. Y dentro de, digamos, esos dos extremos, hay toda una categoría de muertos que funcionan muy bien y que conforme tú los quieras manejar dentro de la ficción y es decir, no solamente las víctimas de que podemos hablar, sino una categorización, creo que es muy útil a la hora de concebir
cómo es que deben aparecer dentro de la ficción, ¿no? Claro, claro. ¿Y de qué manera pueden contribuir a un diálogo crítico, a un estar tratando los temas, los múltiples temas que sean, ¿no? Pero de esta forma palpitante, de esto que todavía nos alcance a conmover y que estemos tratando de abarcar en una conversación cada vez más amplia, que no se quede tampoco nada más en la página, sino que siga hacia afuera. Me atrevo a preguntarle a Ginés, digo tú, entrecomilladísimo, extranjero. Sí. Diría uno, no comprende tanto este contexto del que ahora Elmer, Cristina, No. yo mismo, de alguna manera estamos platicando, pero lo comprendes, hay Pero un yo personaje creo en tu que novela. además es que la cultura, y soy el único no mexicano de acá, y ahora me corregís si tenéis, la cultura de la muerte es una cultura muy arraigada dentro de México, porque yo oyéndose hablar así un momento, yo estaba pensando en Pedro Páramo todo el tiempo. Es decir, en Pedro Páramo los muertos son fantasmas, pero no son fantasmas, son otra cosa. Claro. De repente es un género nuevo, de repente tienen una voz, una posibilidad de implicar, de echar culpas, de seguir sufriendo ¿no? Y es como, yo realmente preguntaría, es decir, ¿cuál es el origen también de tanta raigambre, ¿no? De esa cultura de la muerte acá? Porque es muy particular. Que somos Yo no tan conozco en ningún otro particulares. Y sabes, perdona Ginés, antes de que No, por supuesto Cristina, adelante. Elmer respondan a tu pregunta y sigamos con la conversación, existe un personaje en Los Gatos Pardos que es particularmente necesario para esta conversación, hay un sicario mexicano. Hay un sicario mexicano. ¿Y de dónde entonces la idea de que habría que incorporarlo y que tenga que ser mexicano? Bueno, esto es realmente el origen del personaje no tiene tanto que ver con el tema que estamos tratando, sino es mucho más con el habla mexicana. Es decir, yo tengo muchos amigos mexicanos y siempre cuando se ponían a hablar entre ellos, a mí me fascinaban, me dejaban a cuadros, ¿no? Y entonces, claro, en cierto sentido es un homenaje, ¿no? A una forma muy particular de hablar, que es muy poética, que es muy especial. Se dicen muchas cosas con muy pocas palabras. Y luego, pues bueno, pues había que hacer un personaje muy bravo, muy duro, y tenía que ser mexicano. Ya. Forma parte un poco a lo mejor del folclore, un poco que en cierto sentido México exporta. Esto me llama enormemente la atención, Cristina, Elmer. Tenía que ser mexicano. Sí, tenía Sí, que ser forzosamente mexicano. con esas características hay en este momento de nuestra literatura, de nuestro contexto, personajes, momentos, historias que tienen que ser mexicanas, Elmer. Yo creo que en el perfil que Ginés maneja su personaje, creo que sí. Porque mira, en América Latina hay dos pueblos que aportan, digamos, prototipos que tienen que ver con la violencia, o los otros son los colombianos, pero que son más fríos y que el límite de los colombianos no tienen en esto. Incluso a veces es que luego no los quieren tanto en España o en Europa, ¿no? Pero yo creo que el mexicano no, el mexicano es un sicario que practica un código de honor, un código de respeto, pero que es un código que le funciona a la hora de hacer su trabajo para ser extremoso. Y en el caso del personaje de él es un personaje muy extremoso, pero es un personaje que inmediatamente despierta las simpatías, porque conforme Ginés nos los va acercando, primero como el duro, poco a poco lo va desdoblando el personaje y resulta que es un personaje absolutamente normal y que también tiene sus debilidades y que tiene un talón de Aquiles que es absolutamente humano, que es el del amor, ¿no? Bien. Al final el amor, ¿no? Quizás como la oportunidad de redimir ya no solo a los personajes literarios de los que estamos platicando, sino quizás los contextos sociales en los que nos encontramos inmersos, Cristina. Una de las cuestiones que he estado reflexionando mucho y está relacionado a esto de qué queda del otro lado. Eso. Estamos viviendo un momento de una violencia extrema con una espectacularidad pocas veces vista en nuestra historia. Tal vez no algo esencial que vaya junto con pegado con el ser mexicano, sino una cosa muy específica relacionada con momento, ¿no? Transformaciones globales del capitalismo contemporáneo, etcétera. Pero del otro lado, ¿qué es lo que queda? Hay un lenguaje herido, hay un lenguaje vivo, hay un lenguaje no solo de la víctima como pasiva, sino de la víctima que está expresando en sí misma una crítica al sistema de las cosas, al estar de las cosas. Y a mí me parece que en muchos de estos libros, cuando estos libros a mí me atrapan, cuando las historias siguen la complejidad de los personajes, cuando no se quedan en los estereotipos, lo que estamos tocando es ese lenguaje del dolor.
y el lenguaje del dolor nos acerca también al lenguaje del cuerpo, y expresar estos cuerpos que están en lugares específicos, en historias específicas, con relaciones complejísimas, creo que es el trabajo de los grandes libros, creo que son al menos los libros con los que yo suelo quedarme, ¿no? Claro, por Pero supuesto. también, aunado a ese lenguaje, yo le agregaría el lenguaje del poder. Ya. Porque, Sí. por ejemplo, en el caso Pero es que de no los están personajes... separados, ¿eh? Sí, Bueno, claro que no. ajá. Bien. Porque en el caso de cuando se crea un personaje duro, es un personaje que su dureza tiene que partir de un concepto del poder, de lo que él puede hacer. Es decir, aunque sea un tipo que va a utilizar un arma. Es decir, entonces... Sí. Pero eso, el lenguaje del dolor no está ausente, está presente. Ya. Incluso forma parte de lo que él sabe que puede provocar, pero también de lo que es la historia. Cuando uno imagina la historia de los personajes duros, siempre son personajes que tienen una historia que es muy dolorosa. Sí, Y entonces eso es parte sí, de eso. sí, en es el- el, en el es- es caso el tuyo. punto de... Yo entiendo que un personaje, por el hecho de ser duro, eso no quiere decir que no sufra. Claro. Yo creo que muchas veces los personajes y las personas, es decir, que son duras, no son duras, la inmensa mayoría de las veces no son duras porque quieran, pero el hecho de que sean duras no quiere decir que no sufran. Claro. No quiere decir que no tengan un punto de fractura, un punto Claro. de estar, de poder romperse en cualquier momento. Claro. Yo entiendo que esos personajes sufren mucho, los ficticios y los reales. En un momentito regresamos y continuamos con nuestra conversación. Muy bien. Poetas más contemporáneos como Mark Novak y Julian Asfar se han servido igualmente de testimonios legales, de entrevistas publicadas en periódicos y de lenguaje encontrado en las vías públicas para construir obras que, en mucho, buscan diluir las diferencias estrictas entre lo literario y lo cultural propiamente dicho. En México, estrategias similares han sido utilizadas por, entre otros, Hugo García Manríquez, a través de la lectura peculiar del Tratado de Libre Comercio, que es su anti-Humboldt, o en la recién galardonada Sodomía en la Nueva España, en la que Luis Felipe Fabre ha trabajado de cerca con el lenguaje de los procesos de Inquisición llevados a cabo entre 1567 y 1568 contra un grupo de homosexuales. Cada cual, a su manera, pero siempre de forma crítica y creativa, estos trabajos se apropian de la escritura de otros. Ahora conocemos un poco más también acerca de los muertos indóciles. Este trabajo, Cristina, que me parece especializadísimo. ¿Cuánto tiempo para desarrollarlo? Desde la concepción de la idea, sí, pero sobre todo la parte propiamente creativa, académica en el caso de este texto. Pero fíjate que yo aproveché algo que hacía regularmente. Tuve una columna en un periódico nacional de México por 7 años. Bien. Y en esa columna yo trataba todos los temas que a mí me iban interesando en el día a día. De manera nada sorpresiva, terminaba escribiendo muchas veces sobre los libros que estaba leyendo, sobre las preguntas que me hacían de mi proceso creativo, sobre la relación Lo de que la implica una escritura. placenterísima aventura editorial y creativa. Exactamente, entonces yo lo que quería era plantearme esas preguntas que para mí son preguntas, digamos, fundamentales, importantes para mi quehacer, espero que también para el de los otros, pero a la vez son preguntas que asaltan en el día al día, no tienen un lugar detrás de una oficina, no están aisladas, forman parte, creo yo, me gustaría verlo así, de una conversación constante. Entonces, digamos, son 7 años de estarlos escribiendo, de estarlos repensando, 1 año más de estar ya armando el libro, o sea, armando ya los argumentos. Sí me preocupaba que tuviera esa consistencia, que pudiera servirles a lectores, a escritores, a aquellos que están preocupados por trabajar con el lenguaje en conexión muy, muy cercana
con sus comunidades, en estar aceptando, abrazando los retos que nos presentan estas situaciones que estamos viviendo, en hacer que los libros sigan siendo, los libros o los textos, pongámoslo así, si son en pantalla, si son en papel, no importa, pero que sean textos relevantes para nuestras vidas. Creo que es la única manera en que vamos a lograr superar este declive que se llevó a cabo en el siglo XX. Es cierto que leemos cada vez menos literatura, pero tal vez es cierto que leemos otro tipo de escrituras. Entonces me interesa mucho ver cuáles son esas escrituras, cómo podemos trabajar con ellas de manera muy efectiva, muy crítica, a niveles tanto estéticos como políticos. Esa es la invitación de Los Muertos Indóciles. Interesante en este sentido reflexionar acerca de que diversos contextos vivenciales al final tienen que ver también con el contexto propio, el contexto del que estamos platicando. Los Gatos Pardos se llama el libro de Ginés Sánchez, la novela que el día de hoy nos está presentando. Vamos a conocer un poco más acerca de ella. En un momento regresamos y continuamos con nuestra conversación. Por la mañana se ducha y se va al jugo de naranja. La boca llena hasta casi reventar y tragando despacio. Todo bien. Ni le extraña ni le deja de extrañar. El Osvaldo Vargas se levanta al poco rato y salen. Montan en la Suburban y van a ver a los detectives. Ahí, les dicen, está la casa. El cabrón tiene poca vida. Poco a poco les van contando. Rutinas estrictas, les dicen. Siempre lo mismo. Se levanta temprano, como a las 5, desayuna en casa y luego sale en el carro. Conduce hasta el embarcadero y ahí aparca. Se mete en la lancha blanca y sale. Ahí pasa la mañana pescando. Come de lo que lleva en un tupperware. Por la tarde, como a las 4 o a las 5, vuelve con la pesca y otra vez al carro y otra vez para la casa. Ya no sale más. Así de lunes a viernes. Ginés, tú has tenido una vida, digo, no por decir que los demás no la hayamos tenido atractiva naturalmente, pero en tu caso ha sido una vida enloquecidamente activa. Platícanos, por favor, ¿a qué te has dedicado? ¿Qué camino antes de llegar a la literatura? Bueno, pues yo nací en Murcia, allá en España, y bueno, pues estudié mi carrera de Derecho, era como un niño bueno, formal, Y después tenías que ponerte a luego escribir. mi madre ya se enfadó. Y bueno, pues estuve un tiempo trabajando allí de abogado en Murcia, pero no era vida. Entonces un día pues como que me cansé. Bien. Y lo vendí todo y me fui. Entonces cogí una mochila y estuve como 8 años dando la vuelta pues por donde fuera. Mira. Y entonces claro, pues como tampoco había mucho dinero, pues había que trabajar. A los sitios donde ibas pues había que buscarse, ¿no? Ahí. Entonces pues bueno, pues muchos sitios, digamos que se han hecho, se han dado unas vueltas. Que estamos transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Vendrán otros, pero en principio, bueno, no me queda más que antes de agradecer la presencia de nuestros tres autores, pedirles algún tipo de reflexión personal, sí con respecto a lo que ya hemos mencionado a lo largo de la emisión, los contextos en los cuales se desarrolló cada uno de estos libros, pero también sobre el placer de la creación literaria, sobre el placer de al final tener oportunidad de reflexionar junto con el lector a través de los libros. Por favor, Cristina, y ahora nos incorporamos a eso. Hay mucha sospecha y mucho miedo de qué es lo que le va a producir a la literatura, a la gran literatura, todos estos retos tecnológicos y retos sociales que enfrentamos. Yo creo, estoy más del lado de las oportunidades. Yo creo que en efecto existen esos retos. Creo que en lugar de sacarles la vuelta y salir corriendo, hay que abrazarlos, hay que investigarlos, hay que crear herramientas teóricas para acercarnos mejor, para que estos libros sigan siendo, si lo van a ser, relevantes en nuestras vidas. Por supuesto, Ginés, por favor. Hombre, yo creo que todo el contexto que se va generando en torno a redes sociales y demás, todas las nuevas herramientas, lo que está produciendo ante todo es una educación de la gente. Y yo creo que eso es muy importante. Hace unos años, simplemente si nos remontamos 20 años atrás, yo entiendo que determinadas élites, vamos a llamarlas así, tenían una facilidad para poder engañar a la gente, para poder manipular a la gente, que se está perdiendo. Y el mundo, yo por lo menos lo percibo así desde España, está cambiando esencialmente en eso. Es decir, Internet y estas cosas cambiaron el mundo, pero yo creo que todavía no se ha visto cuál es el cambio verdadero que va a producir en el mundo. Va a haber un momento en que determinada gente que está acostumbrada a hacer determinadas cosas no va a poder hacerla, porque es imposible, porque
tú puedes salir y decir, en España esto es así, todo está bien, estamos saliendo, todo va bien. Bueno, él lo dice, pero automáticamente tienes 20 foros que van a poder decirte que no, y vas a poder acudir a una serie de canales de televisión donde te van a explicar las cosas de otra manera. Claro, Eso es evidentísimamente. muy importante. Eso es muy importante porque cuántas guerras, cuántas cruzadas, cuántas revoluciones Claro. han empezado simplemente por la falta de información de la gente, simplemente por la capacidad de manipular, de que yo llegue un día como un heraldo y pueda decir, esto es así, y todos para adelante. Elmer, en el caso Trancapalanca, 1989, estamos en 2013, una reflexión con respecto a esto que tiene que ver directamente con la impronta creativa pues y la literaria. me gusta mucho el asunto de la vigencia, pero creo que lo que estamos ahora estamos haciendo uno de los sueños de James Joyce. James Joyce aspiraba que en un texto pudiéramos mezclar todo, pero creo que ha pasado algo muy interesante, que lo que estamos mezclando son hablas. Es decir, en la novela de Los Gatos Pardos, por ejemplo, se ve cómo hay incorporación de parte de lo que sería el lenguaje de la calle mexicano, y yo lo hago con lo de España, con lo de Argentina, con lo de Colombia. Entonces yo creo que esa también es una aspiración cuando hablamos de que el español tiene 400 millones de hablantes. Pues bueno, son muchas posibilidades de poder crear una literatura poderosa, múltiple, y vamos, que sea igualmente un paso más dentro de lo que son los procesos narrativos de nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido también la oportunidad disfrutable, gozosa, para que todos nos regocijemos, Sí. ya sea Claro. como creadores, como lectores, de que efectivamente un lugar como la Feria Internacional del Libro magnifica ese nivel de comunicación que Claro. hay entre todos a través de la literatura. Amigos, no me resta más que agradecer el favor de su presencia en primerísimo lugar, pero también la de nuestros autores. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, de Ginés, verdad. muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Elmer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y antes de despedir este primer programa que estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por una gran idea de nuestra producción, vamos a solicitar a cada uno de los autores que por favor nos firmen y dediquen a los televidentes de la emisión sus libros, con el fin de que se los regalemos a ustedes. Ahora aparecen las direcciones en pantalla y bueno, mediante una mecánica se los podrán llevar a su casa. Ahora mismo los autores los firman y bueno, es también una forma de vincular a nuestro auditorio, pues ni más ni menos que con nuestros invitados, con los autores que son quienes enriquecen este programa que es para ustedes. Muchísimas gracias y aquí continuamos desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Muy ti. bien.